Bienvenidos al inventario. Esta semana tenemos un tema controversial, un tema difícil de tratar, un tema que no es ni mucho menos laxo, gracioso. Vamos a intentar tratarlo con la mejor cara que podamos. Pero en realidad yo creo que sí que podríamos tomarlo un poco a cachondeo porque yo creo que ya está bien. Ya está bien de esta asociación tan extraña y tan estúpida que se hace de los videojuegos y la violencia, que es de lo que vamos a hablar. Hicimos un adelanto, tuvimos un adelanto en las cuentas de redes sociales del inventario, un adelanto creativo y que nos gustó mucho, Mael, gracias por eso. De nada, aquí era nuestro publicista. ¿Y cómo te presenté el primer día? Ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Publicista y no sé qué tal. ¿Publicitario? Es verdad, perdón, eres publicitario y alguna cosa más. Además es el mejor CM que va a tener nunca la humanidad. ¿Qué tal, Mael? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya parece que un poco mejor de la tos. He recuperado parte de la voz que perdí. Y nada, aquí estamos. Bien. Pues me alegro porque yo no. Yo estoy hecho polvo de la tos, estoy hecho polvo de la garganta y no sé cómo estaréis vosotros, pero vamos, yo no puedo más conmigo. Te pasa por sentarte juntito. A lo mejor me lo has pegado tú. ¿Es posible? Espero que no. Por tu bien. Ya que estamos hablando de videojuegos y violencia, cuidadito con eso. A mi derecha se sienta Ben Pérez. ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo estás? Muy bien, intentando aproximarme al micrófono y que se me escuche esta vez un poco mejor. Es mi talón de Aquiles, lo siento. ¿Eso significa que estás bien o que no? Tal vez. No, bien, estoy muy bien. Que si quiere bolsa. Que si quiere bolsa. Muchas gracias y permíteme de nuevo preguntarte que si tú todo bien, aparte de la salud. Bueno, la salud regular y el resto genial. Yo estoy Perfecto. estupendo, encantado de que estés aquí, encantado de que haya vuelto la liga, pero eso ya es otro tema para otro podcast y otra temática distinta. Y a la derecha de Ben Pérez está en su segundo programa, redebutando, Luis Casanova. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, con muchas ganas, más que el anterior. Más todavía, ¿verdad? Más, sí, ¿Pero verdad. porque no te gustó la primera vez o porque te ha gustado tanto la primera vez que hoy vienes con ganas renovadas? No me gustó nada. No, sí, bien. Lo que pasa es que esta vez como que ya vi la primera vez el rollo, vi cómo distribuíais los turnos y tal, y esta vez voy a intentar hacerlo mejor. Estuvimos hablando luego también y eso, y viendo el propio programa pues ya ves cosas que mejorar, cosas que intentar hacer un poquillo mejor y eso. Oye, esa es la actitud con la que hay que venir aquí desde Joder, luego. Qué bien. Oye, Ojalá hubierais empezado vosotros dos también con esa actitud el primer día. Bueno, vamos a... que me interesa especialmente porque creo que esta semana, pese a que esto es un podcast de videojuegos hecho por personas a las que les gustan los videojuegos, creo que esta semana no habéis jugado a nada, prácticamente, o eso me estabais contando. ¿Tú qué Yo sí, sigo con el Spider-Man, que cada vez me está gustando tal? más. Tercera o cuarta semana juegazo. consecutiva. Tercera, creo. A ver, hay que decir que no me llevo toda la semana jugando al Spider-Man, si no, no sé qué estaría haciendo. estaría bien, ¿no? Juego ratitos de 1 horita o así a la semana. Y... Una horita a la semana. ¿Y es el juego Sí. el que más horas estás echando? Sí, porque como me paso todo el día trabajando, Ya. no hago otra cosa. La vida adulta. Te Ya. atropella como un camión y se salve. He conseguido ya el trofeo de recoger mochilas. Y nada, muy bien. Hay un detallito que no me ha gustado del juego. Bueno, hay dos detalles. Uno de ellos es que no tiene ciclo día-noche al uso. Es decir, tienes que completar las misiones para que el tiempo pase, cosa que no me gusta mucho. Y el segundo detallito, que sí me ha parecido un poco más fuerte, es que en el refugio social que hay, en el centro social, todas las personas que están dentro de ese centro se les describe como vagabundo. Se les etiqueta como vagabundo. O sea, no tienen nombres. Es vagabundo, 2 puntos, y te habla. Vagabunda. Ni siquiera Vagabundo 1 ni Vagabundo 2. No tienen ni siquiera números. Está Es como un colectivo. Claro, están despersonalizados por completo. Claro, y es como... O sea, yo puedo entender que a lo mejor un policía o un enemigo o lo que sea no le pongas nombre propio, pero se supone que esas personas, Peter, las conoce y tiene trato con ellos, porque cuando entra, ¿sé qué tal Peter? No sé qué. Tío, no sé, su nombre de pila, Ana, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, algo. No, vagabunda. Pues mira, la verdad es que yo estaba esperando que terminaras para meterme contigo, pero es que estos segundos ha sido tan Claro. comprometido, tan social, Verdad. tan bonito que te lo... Oye, chapo, y el Ubisoft, coño, haz algo con eso. Un parche o una cosa así, ¿no? Fíjate que con el tiempo que El llevamos Ubisoft jugando, le da era- tiempo No, a la es Insomniac. reflexión social. Insomniac. Ah, Ubisoft, Insomnia, Sí, sí. bien sea. No hay flash. Hacer algo. Es igual que el Assassin's Creed, entonces joder. Claro, como te tienes que subir a lo alto de una antena para desbloquear más mapas, todos esos juegos para mí son lo mismo. Yo funciono así. ¿Tú ven qué tal, cómo te con Apex esta semana? ¿Te has clasificado mucho? No, bien, han sacado los modos solo. ¿Eso qué significa? Que han sacado el modo en el que tú puedes jugar solo. Apex es Gracias por describir que el modo solo es que puedes jugar solo. Sí, bueno. Tú me has preguntado Pero solo contra qué? contra otros 59 jugadores.
Antes eran 20 que antes escuadras eran de- por equipo. Antes sí. Vale. Claro. Ah, bueno. Yo Es que no, después- ¿sabes lo que me ha despistado? Que como no lo han llamado como debe ser, que es en solitario, Ah, modo solo, No digo, lo mismo maneja es la solo, terminología. lo mismo es solo andando, o El- solo con pistolas. se llama así tal cual, de hecho, modo solo. Qué guapo. Cállate. Lo siento, sí. Déjame. Bueno, Bueno, y me gustaría recordar que Sí, hicimos perdón. un directo Sí. la semana anterior y probé el Overwatch por Ujú. primera vez. Lo que pasa que fue probarlo y morir. Fue Una nefasto. prueba de 3 minutos o así, creo que. Sí, sí. Fue nefasto por completo. Bueno, Luis, ¿tú a qué has estado jugando esta semana? Pues tirando del mismo hilo del que ha empezado tirando Manuel, he estado toda la semana trabajando. Han sido unas semanas intensas de cubrir turnos y tal, pero he podido seguir dándole un poquito al Typoman, como mencionaba la semana pasada. Y hoy, que no tengo que trabajar, después de esto, me voy a pegar una viciada al Dark Souls 2 que no me van a ver los vecinos en una semana. Al Dark Souls 2, que creo que es la primera vez que juegas, ¿no? Es la primerita vez que, Vale. que juego, después de haber Con Dark jugado Souls 2. el resto de todos los juegos de From Software con Claro, la DLC. es que es verdad que en el programa en el que hablamos de nuestro gusto, ¿no? Que en el que hablamos un poco de qué estamos esperando, qué nos gustaba, qué no, que creo que fue el segundo programa que hicimos, tú no estabas y no hubo esa presentación contigo, pero ya podemos decir que Luis es un fan absoluto de From Software, de todos sus títulos, y además por fin se sienta en esta mesa otra persona que comparte conmigo Nintendo. Es verdad, sí, es cierto. Soy muy fan de Nintendo y de From Software, como dice Serra, y básicamente de Sony hace 6 años o por ahí ya empecé, me subí en el carro, Play 3, Play 4 y todo eso. Xbox es lo que menos he tocado. Bueno, equipo, para eso tenemos a Ben Pérez, que además creo que está solísimo en ese barco. No, que va. Yo Como en el Apex. desde las 360 no juego, vamos. Salieron las 3 luces rojas aquellas y ahí se quedó, desde luego. Las 3 luces rojas, eso fue el drama de toda una generación. Microsoft, patrocínanos. hablando de videojuegos y violencia, yo creo que aquello fue lo más violento que nos pasó a todos en nuestra vida. ¿eh? Las 3 luces de Microsoft, o sea, de la Xbox, y la luz amarilla de PlayStation 3. ¿Verdad? A mí me pasó. Lo de la luz amarilla. ¿Conspiración? ¿Eh? ¿Conspiración? Visto con tiempo... Yo no quiero, como el meme, ¿no? Yo no quiero decir que sea una conspiración, pero es una conspiración. ¿Y tú a qué has Y estado? yo, sí, eso, iba a contestarme a mí mismo. Yo esta semana he estado jugando a Teamfight Tactics, sobre todo. Vale. He retomado, llevaba un par de semanas a jugar, he sacado otra vez el pase este de la beta. Perdón, el primer pase de la beta, no sé cómo se llama, de verdad. Pero es el primer pase de batalla que sacan después del de la beta primero. Y quería darle un poco de qué tal. Está bien, sigue siendo un buen juego. Ahora mismo o no juegas luchadores o no juegas a nada. Oh, vaya. Entonces es un poco frustrante según qué partida te encuentres. Pero oye, poco a poco. He subido a oro y voy a ver si esta semana termino en platino o no. Pero ya que estamos, vamos a meternos en materia, que llevamos un ratito hablando. Y voy a recuperar lo que he dicho en los primeros segundos porque vamos a hablar hoy de videojuegos y violencia. Vamos a introducir porque es verdad que este último mes ha habido un par de tragedias en Estados Unidos. Que bueno, por desgracia es algo a lo que estamos acostumbrados. Ha pasado en El Paso, en Texas y en Dayton, Ohio. En el que ha habido un par de matanzas. Y como siempre, un iluminado o dos, porque no se me ocurre llamarlos de otra forma, han decidido echarle la culpa a los videojuegos. Que es la misma historia de siempre. Como los videojuegos son violentos, pues toda la violencia del ser humano emana de los videojuegos. Yo no sé a qué jugarían exactamente los hunos o el Imperio Persa, pero oye, se ve que eran unos viciados de Call of Duty o de League of Legends, porque si no, no se explica la violencia con la que trataban a sus enemigos. Entonces, bueno, ha habido cosas tan absurdas o tan llamativas como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que en sí mismo es una persona extravagante, por así decirlo, no quiero meterme con él todavía, o por lo menos en directo, diciendo que, hombre, que hay que acabar con esta violencia, con la violencia sin control de los videojuegos, y otra empresa, una de las empresas que se ha posicionado con respecto a los videojuegos y la violencia ha sido Walmart, que ha decidido ejercer mucho más control sobre los videojuegos violentos, los videojuegos con etiqueta de 18, vamos, para mayores de edad, o creo que es para mayores de 16, no sé si para mayores de 16 o para mayores de edad. Pero que, oye, sin embargo, tú puedes comprar tu rifle automático en la sección de zapatillas. Un derecho. Porque evidentemente, Yo quiero mi rifle. evidentemente lo que hace la violencia es el videojuego, no el acceso a armas ilimitadas. Yo creo que lo veis todos un poco como yo. En este punto concreto el debate va a ser breve, pero ¿qué os parece? O sea, ¿tenéis alguna opinión al respecto de lo que ha hecho Walmart, por ejemplo? O sea, a mí me parece tan absurdo que es que no es ni comentable, no sé. En plan, que no incluya insultos ni Claro, que no incluye contra Trump. sin ponernos despectivos Vale, todavía. vale. Después yo me calentaré luego, Bien. como la semana pasada, pero ya... O sea,
Claro, no, o sea, a mí por lo pronto me parece una estupidez. O sea, aparte de que no te hace bien a las ventas y no estás haciendo un favor a la humanidad, catalogar así, a priori. Además con unas marcas, por así decirlo, el PEGI 13, el PEGI 18 y eso, que se ponen con unos hilos muy, muy débiles, estilo sale una figura femenina sexualizada, ¿sabes? Que podría ser tal. Lo mismo te cascan el 18 que el 13, dependiendo de quién te lo ponga, dependiendo del PEGI que te regule en tu zona. Entonces, claro, hacer caso a eso para dejar de vender videojuegos y hacer a la vez campaña contra los mismos, yo no lo veo un movimiento inteligente. No soy economista ni el director de Walmart. Bueno, a mí me parece del meme este de cerebro gigante, pues va siendo cada vez mayor el cerebro hasta que el titular fuera, pues, baneo, quito de mis tiendas. Sí, Walmart deja de vender videojuegos. No, pero creo que lo que ha hecho ha sido eliminar la publicidad. Sí, es la publicidad, en plan... O sea, no quitado, publicita videojuegos violentos. pero publicita las armas, y es como... Lo que yo he dicho es que va a ejercer Pero más las armas las control. publicita Walmart, ¿eso lo sabes? Sí. Salió una imagen de algo así como... empieza tu temporada escolar o algo así, ¿vale? Y putos rifles en la vitrina. No sé. Yo no sé dónde lo llegué a leer. Vi mochilas antibalas. Sí, lo tuiteé. ¿Y eso es en Walmart? ¿Eso se vende Sí, en también se Walmart? vende Vale, vale. mochilas antibalas. Qué bien. Pero mochilas infantiles, que es una cosa como... Es muy triste ver eso. O sea, sí, o sea, te produce, es una mezcla entre indignación y tristeza, claro. porque no sabes... Es que yo creo que... A ver, es cierto que Tiene que estar guapo ver a un niño de... Perdón que te corte. Ve a un niño de 6 años o de 7 como un Juggernaut. No, pero... blindado. Pero eso... ¿No llevan mochilas de carrito en Estados Unidos? Porque la mochila antibalas... No, eran mochilas de asa, pero vamos, de todas maneras, a mí es que me parece un tema terrible, quiero decir. Sí. Aquí es que nosotros tenemos una cultura de las armas completamente distinta. Evidentemente el acceso no es libre, necesitas una licencia. También es verdad que la licencia de armas se la dan un poco al primero que la pilla, más o menos. Hay poquísimas, ¿eh? Bueno. Con licencia. Bueno, con licencia. Después, hacerte un arma de caza tampoco es tan complicado. Ya. Pero, evidentemente, un arma de caza no se puede comparar, ni muchísimo menos, a un rifle de repetición. Claro. O fusil de asalto, a una semiautomática, que son armas que se pueden encontrar, incluso a una escopeta recortada. Es que son cosas que se pueden encontrar en cualquier supermercado de Estados Unidos, porque tienen esa cultura, ¿no?, de la defensa de lo propio. Claro. Un poco extraño. Entonces, a mí me produce tristeza, o sea, estupefacción, horror, casi. Ve a un niño con una mochila, es que antibalas, es que no tiene sentido. Es que no debería ser posible. Pero de todas maneras, antes de meternos en divagaciones, quiero que por favor, porque Rubén, te has estado preparando, has visto estudios de psicólogo, y quiero que nos hables un poco de eso, porque me parece muy interesante lo que comentábamos al principio, antes de empezar el programa, sobre ello. Sí, estuve buscando estudios que relacionaran o buscaran o estudiaran cierta relación con los videojuegos y los actos delictivos violentos, es decir, la comisión, el que haya una matanza, el que haya una persona que asesine, si los videojuegos tienen alguna relación con eso. Me llamó la atención, comprobé que no existe ningún estudio científico que afirme esto, ninguno, pero ninguno. Sí, es que se sacaron hace unos cuantos años, se sacaron un par de ellos, pero cayeron por su propio peso porque se dieron cuenta de que la medición de los datos no era correcta, etc. Y lo que os comentaba antes, que la única información que podéis encontrar igual relativa a esa y que de vez en cuando se vuelve viral de alguna manera, sobre todo en Estados Unidos, son titulares falsos tergiversados por la Asociación del Rifle, casualmente. Y luego sí que encontré otros estudios que niegan todo esto, niegan cualquier tipo de relación. Y hay uno en concreto que lo escribió un profesor universitario y doctor también en psicología, un tal Patrick Martin. Escribió un estudio que se llama Moral Combat, haciendo, ya sabéis, homenaje a aquel famoso juego de lucha. Y tenía 4 puntos bastante interesantes. Decía que a medida que los videojuegos se han vuelto más populares en la historia de la humanidad, la violencia ha ido descendiendo a su vez. También comentaba que en las épocas en las que más horas se invierten en juegos violentos, es decir, cuando sale un juego violento, llamémoslo GTA o cualquiera de turno, es cuando también más defiende la violencia. Curiosamente, ¿eh? O sea, en una ciudad, por ejemplo, sale el Call of Duty nuevo o sale el GTA nuevo, y en ese tramo, en esa semana, en esos días, hay menos violencia. Otro punto interesante también decía que los países donde más se usan los videojuegos, donde más se consumen, son también los países más seguros, por lo general.
La tos no está relacionada con este estudio, pero la escucho de fondo, creo. Menos mal que al principio he dicho que Perdón. estaba mejor de la tos. Sí, eché el lado tuyo ya Quiero está. puntualizar, ¿no? Yo también he tosido por el camino, vamos, y lo que nos queda. Continúa, por favor. Y por último, una cosa bueno, que tampoco es completamente relevante, pero sí que está bien decirla, que es que a esta gente que son autores de tiroteo, bueno, llamarlo gente como lo queráis llamar, personas, artífices de tiroteos o de masacres, suelen jugar un tercio del tiempo que dedica un usuario habitual a los videojuegos. Y aparte tienen un perfil bastante... Bueno, en realidad se encuentran dentro del mismo grupo, porque suelen ser todos varones, jóvenes, etcétera, que casualmente coincide también con el perfil del jugador, ¿no? Un poco. Y bueno, es curioso porque lo que comentábamos antes se lo comentaba a Serra antes de empezar el programa, y él me decía que le parecía muy interesante el punto este en el que cuando salía un videojuego violento defendía la violencia o los actos delictivos en esa zona. Y esto puede que se deba por una cosa que se llama la teoría de la actividad rutinaria, que no es más que mantener ocupado a la población, bueno, a las poblaciones que son de alto riesgo. Es decir, lo que muchas veces hemos hablado seguramente con algún amigo de que hay menos violadores porque hay pornografía, ¿no? Eso no lo había escuchado una vez, esa clase de afirmaciones. Pues esto un poco también se debe a eso. Es decir, que los videojuegos lo que más pueden llegar a hacer es entretener a la persona que es capaz de y servir como desfogue. Y servir como desfogue. Pero yo creo que, perdona que te lleve la contraria en este asunto, es verdad que me parece muy interesante porque lo es, quiero decir, cuando sale un videojuego violento, si se reduce el índice de criminalidad o de actos violentos en las calles, es lógicamente porque están ocupados con otras cosas. Pero yo creo que más bien se debe a las rutinas que tenemos pues, prácticamente todos, ¿no? No solo que, digamos, sublimes tu deseo de hacer algo, por ejemplo, tu deseo de ser violento en GTA V, ¿no? Como el ejemplo que has puesto de la pornografía y las violaciones, Sí, bueno. que de hecho creo que ese ejemplo concreto además está bastante relacionado. Hay más causa-efecto que en este de los videojuegos. Sino que si tú tienes una rutina diaria, es más difícil que rompas tu rutina. Es decir, si tú todos los días estás acostumbrado a jugar, a levantarte por la mañana a las 7, ir a trabajar, volver a tu casa y pasarte 3 horas jugando y otras 2 haciendo, yo que sé, corte y confección, si todos los días tienes la misma rutina, es más difícil que te salgas de ella porque estás acostumbrado a hacer cierto tipo de cosas. Yo creo que más bien va por ese lado, ¿no? Más que por el hecho de que digamos que ese deseo se convierta en violencia. O sea, ese deseo de la violencia se vaya hacia otra parte. Creo. Yo creo que sigo pensando que sirve como desfogue, como si tú te encuentras mal o te empiezas a cabrear, o no sé cómo es el mecanismo que hace saltar al final la decisión de realizar una masacre así. Pero sí creo que un videojuego te puede quitar las ganas de hacerlo, o por lo menos desfogar esa ira que sientes, igual que cuando ves una película, o pintas, o lees, o son producciones que lo que hacen es evadirte un poco de la realidad que estás viviendo, ¿no? Y que te es incómodo, que te está haciendo sufrir. Pero evadirte y desfogarte no siempre es lo mismo. Bueno, o lo contrario, Claro, sí. o focalizar aquello que tienes en un punto como tener una serie de sentimientos, ¿no? Y de tener una serie de angustias o algo y poder descargarlas en algo. Que a lo mejor en vez de dejar de pensar en ellas, es decir, pues con todo esto yo ahora lo desfogo en el videojuego. Mira, recuerdo de hecho, había una página en la que era algo así como pega a tu jefe o algo así, y era un jefe, Sí. era un tío... ¿Eso no era de Goma Espuma? No del recuerdo, programa de radio? Quizá. Me suena. Tú elegías el arma, en plan un puño americano, un bate, no sé qué, no sé cuánto, y te liabas a pegarle y era bastante divertido. Claro. Pero, hombre, obviamente no te hacía luego ir a tu jefe y hacerlo, No, sino que No, pero de todas maneras eso... te quitaba la frustración, ¿no? Sí, te puede quitar la frustración, pero eso antes de que se hicieran los juegos, o esos juegos que comentas concretamente, existían los chistes para hacer ese tipo de cosas. Sí. Contaba chistes yo recuerdo el chiste este típico del estadio en el que en la grada aquí, cuando salieron los móviles que llamaban automáticamente o sea, que podías decir llamar a Mari Carmen y el móvil marcaba automáticamente. Yo recuerdo que había un chiste que decía estaba en un estadio de fútbol y la grada gritaba cabrón y te llamaba tu jefe al rato diciendo me he llamado, ¿sabes qué decir? Claro. Son los típicos chistes que antes del juego o de ese tipo de opciones existían otras y la gente se ha ido desfogando con lo que ha podido. Es verdad que estamos en una sociedad que cada vez la violencia se ve peor porque la violencia se ha ido desnormalizando, por así decirlo. No es lo mismo los años 50
que Claro. ahora 2019, incluso no es lo mismo los 90 que 2019, porque cada vez está más criminalizada la violencia en todos sus aspectos. Otra cosa importante en la que habría que entrar, aunque ya se escapa un poco de esta violencia tan extrema, ¿no? Como la que estamos hablando en este tipo de actos, es la violencia verbal. Quiero decir, está cada vez hay más conciencia con respecto a la violencia verbal. Antes, pues tú le decías a alguien, insultabas a alguien y nada, no será nada, pero ahora cada vez hay más conciencia con eso. Y al final, no sé dónde quiero llegar con esto, me he perdido por el camino, pero lo que, recapitulando, me he perdido por el camino un poco, pero recapitulando es que estamos en una sociedad que, como has dicho en el primer punto, cada vez condena más la violencia. Claro. Y no es lógico que en un mundo con tantas opciones y con tanta conciencia sigan pasando estas cosas y se le sigan achacando al videojuego. Porque no tiene sentido. Además es como un... perdona. No. Es como un buscar el chivo expiatorio fácil, ¿no? Es como videojuegos hay en todos lados. Pero sabemos que estos actos están muy focalizados en sitios concretos. Coño, Estados Unidos, perdón. Entonces... No, se puede decir Estados Unidos. ¿Se puede decir coño? Vale. Entonces, el caso es que al final atribuir eso a un producto global es como muy... Que si fuera algo a lo mejor exclusivo de esos sitios donde se dan estas masacres, podrías incluso planteártelo y decir, ostras, pues a ver si va a ser la fiebre del tiroteo, ¿sabes? Es como, pero no es eso. Es que son cosas, estamos hablando de un producto que se da en todo el mundo, que narrativamente, en cuanto a la violencia, a veces guarda poca relación con películas que también se ven en masa en todo el mundo, y decir que eso tiene como base una violencia que emerge del espectador o del jugador, me parece muy pobre, me parece un argumento muy fácil para eso, para llevar a donde tú quieres el foco de ese acto. A mí me gustaría preguntaros, escuchando a Luis, ¿por qué creéis entonces que puede suceder esto siempre? Quiero decir, ¿por qué siempre se culpabiliza a los videojuegos? O sea, esto ocurría hace 20 años. La sociedad avanza, la sociedad progresa. La gente que tiene ahora 40 años, cuando tenía 20, jugaba a videojuegos también, ¿no? Y sabía que no había que criminalizar a los Se ha videojuegos. echado también la culpa muchas veces al cine, por ejemplo, y es otro medio. Bueno, pero ¿quién lo dice? O sea, Claro. es lo que creo es quién echa la culpa. Yo creo que al final el ser humano tiende a tenerle miedo a lo que no conoce. Ajá. O a lo que se Pues está eso, acostumbrando. Pero ya los videojuegos se conocen cada vez más, ¿no? Sí, pero antes se le echaba la culpa al rol, por ejemplo. Y Sí, antes claro. del rol se le echaba al cine. Y antes del cine se le achacaba a otra cosa, es decir, pues, a medios o a actividades que la gente hace y que normalmente tardan en normalizarse, porque el videojuego se está normalizando todo. Esto creo que no estoy descubriendo América cuando digo que el videojuego es algo normal y cotidiano ahora, en 2019. En 2005, jugar a videojuegos era lo menos normal, por así decirlo. Era de friki, o era de... Sí, era menos normal, sí. No Y lo ya. menos, pero sí menos Pero normal. sí era menos normal. Y hace 30 años, ni te cuento, el que tenía un ordenador que le permitía jugar a los marcianitos, Claro. pues había uno de cada 70 personas, de cada 100, de cada 200. Yo creo que me estoy quedando corto ¿Y incluso. creéis que puede ser que por ahí vaya un poco la relación entonces? Es decir, este tipo No, de personajes que cometen estos actos tan... La cuestión es que cada vez que se acusa básicamente al culpable, que sería quien fabrica las armas o quien permite que se vendan las armas, lo que se hace es poner otro agente delante, lanzar balones fuera y buscar a un culpable que... Hombre, también es verdad que el lobby de las armas en Estados Unidos tiene Hombre, una presencia económica brutal. muy grande. Que yo creo que es muchísimo mayor que la de los videojuegos. Y también, aparte de eso, y al hilo de lo que estaba diciendo antes, que el videojuego es el último que ha llegado, por así decirlo. Entonces es el que más fácil se le puede achacar la culpa. Y a ver, en realidad yo creo que hay que ser honesto en el sentido en el que no es difícil encontrar una relación, aunque no exista directamente, entre los videojuegos y la violencia. Porque al final, Call of Duty, tenemos ejemplos de todo tipo, Call of Duty, GTA, la mayoría de los juegos de rol al final son pegarte y matar a alguien o algo. Es verdad que del dicho al hecho hay un trecho, como se suele decir. Y Porque son evidentemente, fantasías. claro, quitarle la barra de vida a un Null en World of Warcraft no es lo mismo ni muchísimo menos que apuñalar a tu vecino del quinto. Sí, Claro, o es ma- que- o matar a un enemigo en Mario. Evidentemente, o saltar encima de una tortuga de esta, ¿cómo se llaman las tortugas de Los Super Koopas. Mario? Eso, Los Koopas. encima de un Koopa en Mario no es lo mismo que robarle el dinero a tu abuela para comprar droga. Evidentemente Claro. no es lo mismo, no es el mismo grado de violencia. Pero, oye, es fácil, quiero decir, no es lo mismo decir que no es que el crochet
aumenta la violencia en los jóvenes. No, perdona, es que el crochet ni lo tienen los jóvenes ni tiene nada que ver con la violencia. Pero el videojuego al final sí tiene una relación directa o indirecta. Claro, pero como decía Patrick Markey, Sí. el hombre del que tú buscaste el estudio, en otro, no sé si en ese estudio o en otro que hizo relacionado con el tema, al final él concluía que una persona es como una persona que ve una película triste, no se convierte en un depresivo cíclico, ¿sabes? Una persona crónicamente triste, sino que simplemente eso te puede hacer llorar, te puede hacer estar triste un día, pero no va a conseguir. Entonces decía que el efecto era muy parecido, que el efecto que puede causar en ti un producto cultural nunca va a ser algo que te marque de por vida, como para... Te puede llegar a llevar a una serie de sentimientos y tal, pero nunca va a ser algo que te marque tanto como para que tú De cambies hecho, yo tu creo que es modus operandi. positivo que en un medio como es el cine o los videojuegos o lo que sea, se hable de cosas como que son malas por naturaleza o de hechos malvados, una matanza, una violación. O sea, es necesario que el ser humano hable de cosas malvadas para poder luego luchar contra ellas, conocerlas, comprenderlas y básicamente comprender la raza que somos, ¿no? Que no se silencie, ¿no? Exactamente. Claro. Patrick Markey además hablaba de sus hijos. Que él dice, yo tengo 2 hijos y dice, y yo a mis hijos pequeños no les dejo jugar a juegos de mayores de 16 años, no porque crean que se van a convertir en unos asesinos, sino porque puede haber elementos en la trama del videojuego que al niño le perturbe, de cara a dormir por la noche, de cara a asustarse, de la misma manera que tú a tu hijo de 3 años igual no lo llevas a la atracción más dura de un parque de atracciones, ¿no? Pues era un poco así. Sí, claro, hay edades y edades para que el cerebro esté acostumbrado Ni le y preparado. ni te permites ver IT, ni le permites Claro, ¿sabes? claro, salir, está despierto en la calle hasta las 5 de la mañana. Pero si eres adulto y eres un ser racional, no tiene, bueno, puedes pasarlo mal viendo IT, y de hecho mucha gente lo pasa mal. Pero, Sí, pero tienes la conciencia hecha de otra forma. eso es. Evidentemente. Eres maduro Eso en es. ese sentido. Es como si, imagínate que ahora prohibiesen en toda película, todo videojuego sobre el holocausto. Pues si no comprendes lo que fue el holocausto, no tienes conocimiento de ello, ¿cómo no lo vas, o sea, cómo lo vas a evitar luego si puede volver a pasar? Claro. ¿Cómo vas a luchar contra eso? Si no lo comprendes, no lo Bueno, conoces. El ser humano aprende poco de su historia, también te digo. Ya, pero, hombre, pero por lo Debería. menos Pero ahí sí, está ¿no? la posibilidad, ¿no? Entiendo lo que quieres decir. Al final son cosas que pasan, son cosas que ocurren, son cosas que no hay que normalizar, pero que tampoco hay que ocultar. Antes también estábamos hablando de la escena de Call of Duty Modern Warfare 2, ¿era? Sí, la escena del aeropuerto. La escena del aeropuerto. Que esa escena, de hecho, según como yo lo veo, se dijo un montón sobre que como que transmitía satisfacción en lo que estaba haciendo, y creo que es todo lo contrario. Lo que intenta el videojuego es transmitirte la repulsa que da el matar inocentes y la barbarie de estas masacres, ¿no? Y el juego te habla sobre eso, y es importante que tú conozcas que eso ocurre o que puede ocurrir y básicamente pongas los medios para que no se llegue a producir. Al final, o sea, por describir un poco lo que era esa escena, no sé si todo el mundo la conocerá o la recordará, es una escena en la que tú encarnabas a un agente, pues no sé si era policía o del ejército, que estaba infiltrado en una banda de terroristas, y tu misión durante ese acto era ir con 4 terroristas más y masacrar a inocentes en un aeropuerto. Sí, sí. Que era una misión desagradable de hacer, quiero decir. Al final esto es una cuestión de educación. Y de educación no tanto individual, sino como sociedad. Yo recuerdo jugar a ese juego, a Call of Duty Modern Warfare 2, y jugar esa misión y decir, hostia, ¿qué estoy haciendo? A mí es verdad que no dejé de dormir por las noches, pero sí me perturbo hasta cierto punto. Es decir, es que no es algo que sea agradable de hacer. Nunca es agradable pegarle un tiro a nadie, por mucho que sea bueno o sea malo. Y evidentemente, como ya he citado antes, de dicho al hecho y un trecho, y por muy mala que sea una persona, yo estoy casi seguro de que nadie se atreva a apretar un gatillo para acabar con la vida de otra persona. O por lo menos te lo piensas bastante. Sí, Pero esa escena concretamente y esa misión eran horribles de jugar, porque tú eras el protagonista. Y ahí el juego te ponía en esa dicotomía, ¿no? En ese ¿qué estoy haciendo? O sea, porque además también te llevaba un poco a plantearte, oye, cuando lo estoy haciendo contra un soldado enemigo del ejército contrario, ¿está bien? Y cuando lo estoy haciendo aquí está mal. Exacto. Claro. Es decir, te hacía un poco comparar, ¿no? Las situaciones. Es lo que llevo haciendo todo el juego, pero ahora ¿por qué me está costando? Claro. Cuando es lo que llevo haciendo. Y yo creo que eso está en la educación de la sociedad. Y ya te digo, no tanto en la educación individual de cada uno, sino en nuestra educación como seres humanos y cómo nos relacionamos con otras personas. Me gusta que toques ese tema de la educación, porque retomando lo que habías dicho antes sobre que condenamos la violencia,
sí que es verdad que Estados Unidos tiene un serio problema con las armas, pero también lo tiene con su educación o con los medios disponibles, los mecanismos que se le da a la sociedad para afrontar los problemas, básicamente. Una persona no mata porque sí. Una persona puede matar, primero, porque su mente esté desequilibrada, porque tenga una enfermedad, o segundo, porque haya vivido una serie de acontecimientos que la hayan perturbado. El problema está en cuando la sociedad no te da soluciones, y la única solución que ves es cargarte a todo el mundo y pegarte tú luego un tiro o que te cojan o lo que sea. Estamos hablando de gente que comete masacres de este tipo. Claro. Sí, sí. O sea, esas personas, desde mi punto de vista, no hay que demonizarlas, porque son personas, básicamente, y han llegado ahí, a esa situación, por algún motivo. Al contrario, lo que habría que es estudiarlas, ver qué es lo que ha pasado y cómo se puede evitar. Porque que tú encierres a una persona ahora con cadena perpetua o lo sientes en la silla eléctrica no va a solucionar absolutamente nada. Sí, esa persona ha tenido un problema. Que el sistema al final está más enfocado al castigo que a la reinserción es horrible y es algo que se da, diría, y tampoco soy un experto, diría que en la mayoría de sistemas penitenciarios. Pero sí, pero es que hay que comprender la mente del asesino antes que condenarlo. Yo estuve buscando también, en el mismo estudio este que hablaba de Patrick Mark y tal, hablaba un poco de cómo son los asesinos de masa, un promedio y tal, y decía que son varones sobre 40 años, generalmente, con tendencias antisociales, en su mayoría, con enfermedades mentales crónicas y con una predisposición también a culpar a otros de sus problemas, y aparte, en algunos casos, que formaban parte de grupos supremacistas raciales. Bien. O sea que, si os fijáis, aquí videojuegos... Como que no encaja mucho en la ecuación. Lo de antisocial, porque esa es otra antigua leyenda, ¿no? Sí. De que el jugador es antisocial y tal. Pero es que el debate se acaba, ¿eh? Es que no hay por dónde cogerlo. No hay una correlación directa, ya no porque lo digamos nosotros, sino porque hay estudios que lo demuestran. Exacto. Y de hecho es una cosa, voy a mencionarlo ya, que es una cosa interesante que he dicho mal al principio, que es que este puede ser la única vez que hablemos de esto, pues que no tiene sentido. Yo de verdad planteo que sea la primera y última vez que se hable de esta relación, porque no existe. Es interesante plantear esta serie de estudios que desmienten esa relación y después evidentemente que plantear cuál es el verdadero problema de las masacres en Estados Unidos, pero ese es un tema que no nos toca a nosotros. Claro. Es un tema que le tocará al que tenga un podcast de control de armas o al que tenga un podcast de, pues yo qué sé. Mucha suerte. De legalidad estadounidense. Pero también quiero entrar ahora en otro tema relacionado con la violencia en los videojuegos, y esta vez vamos a separarnos un poco, ¿no?, de las matanzas, un poco de las tragedias, y es con respecto a la conciencia que tenemos las personas, sobre todo las personas que no están en el mundo de los videojuegos, a la hora de elegir videojuegos. Y voy a plantear un ejemplo. El código que hemos mencionado antes, el PEGI, que está puesto para que orientar aproximadamente a la edad a la que se debe jugar a un videojuego, porque, como ya has mencionado antes, Rubén, pues evidentemente un niño de 4 años no tiene la misma mentalidad de un niño de 15 y un niño de 15 no tiene la misma mentalidad de una persona de 30, pues se necesitan un código porque todos conocemos que hay videojuegos pues, para todos los públicos, igual que hay cine para todos los públicos, hay series para todos los públicos, libros, etcétera, etcétera. Yo planteo, ¿no es un problema grave que tenemos el hecho de que se tome a la ligera este código o el contenido de los videojuegos? Voy a cambiar, además quiero cambiar radicalmente el tercio, quiero verlo desde el punto de vista contrario. ¿No es verdad que hay un problema? Quiero decir, por ejemplo, los padres que compran a sus hijos GTA V, o GTA 4 o Call of Duty. Sí. ¿No hay un problema de conciencia? Sí. Totalmente. Sí. Bueno, al fin y al cabo es una recomendación que te está dando quien te vende el producto. Yo le escucharía. Yo vería qué serie de cosas puede tener este videojuego que, bueno, en caso de que tú se lo compres a una persona menor, a un hijo, un sobrino, un amigo, que pueda, que no llegue a esas edades que te están recomendando, te lo están diciendo por algo. No tiene por qué haber nada que a ti te escandalice como persona, o a lo mejor tú piensas, bueno, es que la violencia es normal que el niño la conozca para que tal, pero es que a lo mejor la sensibilidad de esa persona todavía no está preparada para recibir ese contenido. A lo mejor hay determinada escena en el videojuego que al niño se le repite todas las noches y no puede dormir, ¿sabes? Y no va a pasar nada, no va a cambiar su forma de ser, no creo que tenga un impacto real en su vida. Pero sí que, hombre, se trata de que la experiencia sea lo mejor posible, ¿no? Y lo más cómoda posible. Entonces, esas recomendaciones están para que tú al final
cojas un sesgo de la población y por edad, porque se suele atribuir al desarrollo del prefrontal, que es todo lo que viene con nuestra madurez y tal, y en función de eso, el niño, bueno, o la persona, reciba un videojuego acorde a todo lo que debería ir atribuyéndosele a su edad. De unos niveles de violencia acordes a la edad que tiene, unos niveles de violencia verbal o de... Creo que había otra que era miedo, ¿no? Terror. Terror es otra Sí. de las pegatinas de esta... Palabras malsonantes. palabras Sí, malsonantes, malsonantes, terror, violencia, sexo, sí. todo eso acorde a las edades a la edad que tienes. Lo que pasa es que, según mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo, pero es como un poco ponerle vallas al campo porque, vale, imagínate, un niño no está preparado hasta los 16 años para ver violencia explícita. Y luego, sin embargo, estás comiendo al mediodía, te pones las noticias y estás viendo cadáveres Totalmente. en Siria. Totalmente. Y es como, ¿dónde está...? Aparte ¿Sabes? es un promedio, ¿no? Porque hay gente con 16 años que es mucho más madura que gente con 40. Claro, Exacto. Pero yendo por ahí, yo creo que esto Debe es, tomarse como una recomendación, Eso, básicamente. es una recomendación. pero esto es como esto es hablar del vacío educativo parental. Es decir, ¿cuántos padres tienen un control parental sobre las actividades de sus hijos pequeños? Y hablo de hijos pequeños menores de 12 años. ¿Cuántos padres no les dejan viendo lo que sea en la tele con tal de entretenerlos y ellos de quitarse de sus labores un rato? ¿Cuántos padres no le dejan el móvil para que el niño haga lo que quiera? ¿Cuántos padres no le dejan el ordenador y los niños acceden a YouTube? Y igual no hay modo parental puesto en YouTube, modo adulto o como se llame. O sea, que esto al final es uno más. Los videojuegos es un peldañito más. Es que precisamente si te pero- están clasificando y te están poniendo esas pegatinitas para que tú sepas lo que hay, si quieres que, o si no te importa que tu hijo vea eso, qué mínimo que sentarte con él o ella Exacto. y consumir ese contenido juntos, porque a lo mejor al niño se le plantean una serie de preguntas que tú estás ahí como padre o como madre, se las vas a resolver y por lo menos va a tener la oportunidad de comprender lo que está viendo, no que al hacerlo Es solo... complicado. A mí esto me parece interesante porque creo que se puede relacionar directamente con lo que yo he dicho antes de que el videojuego es el último medio que ha llegado. Quiero decir, los padres normalmente con sus hijos tienen mucho más control en el cine que en los videojuegos, por ejemplo. Quiero decir, es mucho más fácil que un padre le prohíba a su hijo menor de 10 años que vea, yo qué sé, Salvador Soldado Ryan, por ejemplo, es una película bélica, a que le dejen jugar a Call of Duty. O a Fortnite, por ejemplo, que al final Fortnite es un shooter, ¿no? Como otro. Y yo creo que uno de los motivos es porque el padre conoce el cine, o los padres suelen conocer el cine mucho más, aunque no sean sí. cinéfilos, o no vean, consuman cine todas las semanas, sí que conocen el medio, mucho menos de lo que conocen el medio del videojuego. Así es. Entonces el control es, primero, hay una falta de interés en saber y en conocer qué está consumiendo su hijo, Eso es. y luego hay una falta de conocimiento sobre el medio que está consumiendo. Porque la mayoría de los padres no saben de qué va la mitad de lo que están jugando. Vamos, y si le pasa a niños que después tienen problemas o que se desequilibran, y a niños que no. Porque mis padres, por ejemplo, me han educado estupendamente, o eso lo considero yo, pero mis padres con el tema de los videojuegos, pues para ellos el videojuego era algo como, puedes jugar tanto tiempo para que no te quites de estudio, pero a ellos les daba Juega igual lo lo que yo que estuviera quieras, jugando, claro. evidentemente. Porque no se preocupaban en qué estaba jugando. Yo, perdón. No. No, decía que sí, que has dado la clave con eso, estoy completamente de acuerdo. Y hombre, hablando de tu caso particular o del mío, porque a mí también mis padres se preocuparon mucho de ese tema y bueno, hasta donde yo sé no he asesinado a nadie ni he pegado una leche en mi vida, o sea que... Y sí que igual habría que blindar más a los niños que son o que tienen más tendencias problemáticas. Quizás es donde habría que hincar más el diente ahí, ¿no? Creo yo. Porque si estamos hablando de otros casos, y bueno, igual somos excepciones, no lo sé, pero si es lo normal, quiero decir, si un crío, vale que un GTA no es lo más recomendable, pero un crío por jugar a GTA igual lo que hace es tener unas tendencias, yo qué sé, de que en el juego sea un liante, pero luego en los estudios es magnífico, en casa se porta genial, pues igual no hay ninguna relación ahí, ¿no? No sé. Sí, pero, o sea, yo entiendo lo que tú dices, que no sea algo al final que lo potencie, pero con respecto a lo que estábamos hablando antes y tal, es que también consideraría que no le corresponde al videojuego educarte. No, Me refiero, es como el videojuego tú puedes tener una recomendación de decir, vale, aquí voy a ver palabras malsonantes, para no sé qué, y diría yo, si tú a la hora de regalarlo, de elegirlo, pues estamos asumiendo que es una persona que lo elige por otra persona que no tiene esa edad.
lo elige en función de eso y dice, ah, bueno, tiene violencia, tiene tal, pero el niño es mayor de 13, que también pone aquí que es mayor de 13, toma. No queda de más que tú al final tengas, como decía Mael, estés con él y hables de los temas que se están convirtiendo en tabú según este videojuego. No le corresponde al padre, no le corresponde Siempre. a El problema también, o a la cuando- madre, no le corresponde Cuando a mí. escuchábamos a él hablando antes de ese tema, es que hoy en día los padres no tienen ni casi tiempo. O sea, Ya, yo entiendo eso que ya lo que es lo somos mejor, es lo terceros. ideal, es lo ideal, por supuesto, Claro, ¿sabes? claro. Y yo es que si tuviera un hijo, obviamente me encantaría tener todo ese tiempo, poder explicarle las cosas, jugar a lo que ellos están jugando, etc. Pero es que yo creo que en la sociedad en la que vivimos los padres no tienen tiempo ni de hacer una Ya, crónica ese es un elaborada tema, es un tema muy complejo Por eso y social, y es que... Es que es complicado. Ya. De todas formas, los padres, como mínimo, deben saber a qué juegan sus hijos, deben saberlo. Hombre, pero eso Sí, por sí, sí, descontado. sí. Porque comentabas tú lo de blindar las mentes que a lo mejor son desequilibradas o que pueden tender al desequilibrio. Yo te hablo de mi caso, por ejemplo, jugando a Habbo, ¿vale? Yo en ningún momento he sido una persona... ahora no me acuerdo del término. Inteligente. Joder, muchas gracias. Ludópata, perdón. Ah, perdón. Disculpa. Y con el Habbo no era ludopatía, pero llamé como fácilmente 500 veces al número de Habbo para conseguir los créditos y comprar muebles y tal. A mi madre le llegó Sí, una no. factura increíble y era básicamente porque mi madre no sabía que estaba yo jugando. así Y yo me es. considero una persona, un jugador medio, normal, Sí, sí. pero hay ciertos videojuegos que pueden incitarte a comportamientos que Porque son, son que son malos claro. para ti y para los que están a tu alrededor, básicamente. Así son los videojuegos de hoy en día, de hecho. Claro, el tema de las loot boxes, por ejemplo, es eso. Eso es. Entonces, qué mínimo que conocimiento, ¿no? Para poder atajar el problema cuanto antes y... Sí, pero al hilo de lo que estamos hablando, porque al principio hemos rechazado la idea de videojuego de violencia, esto que quede claro, porque no tiene mucho que ver, pero es verdad que no podemos decir que el videojuego no afecta Claro. a los comportamientos, porque al final el medio que consumes afecta incluso a tu personalidad, quiero decir, Sí. si eres un gran consumidor de fantasía medieval, pues evidentemente al final te has nutrido de eso y que creo, vamos, en tus comportamientos diarios no tanto, pero sí que en tus gustos y en ciertos aspectos de tu personalidad pueden afectarte. Pero es verdad que sí, que tenemos problemas y el videojuego tiene un gran problema, que es el tema de las loot boxes, sobre todo ahora, que es lo que se ha puesto de acuerdo, pero radica en lo mismo que radica el tema de por qué en Estados Unidos se le echa la culpa al videojuego en vez de a las armas, que es el dinero. Es decir, hay unas grandes compañías que están detrás de todo en esta vida, entre ellas el videojuego, y a las grandes compañías les interesa que los niños o no tan niños apuesten y se gasten dinero en contenido que al final son eso, son contenidos de apuesta. Es decir, comprar un sobre de FIFA Ultimate Team para ver si te toca Messi es una apuesta, porque tú estás apostando un dinero porque tú no sabes lo que vas a recibir a cambio. Es lo mismo que jugar a una máquina tragaperras. Y me puedo pelear con esto con quien quiera, pero los sobres de cartas Ultimate Team, los loot de Overwatch, las cajas de Call of Duty, todo lo que haya, que sea que tú no sepas lo que vas a recibir y puedes comprar a cambio de dinero, es como una máquina tragaperras. Exacto. Además, esa parte del videojuego no es videojuego, porque cuando tú estás apostando, tú no estás jugando al juego. Exactamente. Y ahí es donde también quiere llegar. Es un contenido adicional al juego. Tú no estás jugando. Pero sí que hay una serie de mecanismos que te empujan a eso. Y eso tampoco está controlado. Porque si ya se prohibió en su momento, por ejemplo, los anuncios de tabaco y alcohol en las carreteras, que ahora se está luchando para que se prohíban los anuncios de apuestas deportivas en las televisiones, que es algo que por lo menos en horario infantil habría que hacer, porque es población vulnerable. Al final los niños que lo van a sí, regular sí. pronto, ¿eh? al final los niños son población vulnerable y están exactamente pues son ¿cómo decirlo? Sé cómo quiero decirlo, pero no me sale la palabra. Pero no, son eso, vulnerables a ciertos estímulos. Mentes influenciables, Sí, ¿no? son De alguna manera. exactamente influenciables. Son influenciables a ciertos, sobre todo a ciertos estímulos. Pues evidentemente todo sistema de apuestas tiene que estar controlado y regulado. Y ya no solo eso, sino es que yo culparía a la empresa que permite que un niño pueda acceder a eso, porque recordemos que por lo menos en España y en gran parte de Europa, si eres menor de edad no puedes apostar. Claro. Está prohibido por ley. Y sin embargo los videojuegos, Bueno, en Bélgica, ¿no? en Bélgica se estaba regulando, no sé si se llegó a regular, Creo que sí, ¿eh? se llegó a Creo- prohibir, creo que pero sí. yo creo que la medida que se tomó fue que se informara de las posibilidades
que porque de los porcentajes de que había posibilidades que según- había de sí. que te tocara cada artículo, porque de hecho, por ejemplo, en FIFA, ¿no? Que es el que más, digamos, de estos que estoy nombrando, es el que más controlo, a partir de este año, en FIFA, a partir de FIFA 19, tú cuando vas a comprar un sobre te dice, sí, tienes un 5% de posibilidades de que te toque un jugador de más de 82 de media. Pero Sí, no sé pero- si recuerdo lo que estás diciendo, porque de hecho lo traté el tema, lo escribí bastante sobre él, pero no sé cómo acabó. Prohibió la caja de luz los videojuegos. Bélgica lo prohibió en el año 2010, el año pasado, en abril del año pasado. 2018. Sí, pero aparte se está Pero implantando prohibido, la ¿no? medida esa de que por lo menos se Y informe en del general se porcentaje. informa de los porcentajes de lo que Sí. se puede tocar. Pero no está controlado tampoco. No. Y esto es otro tema de. A ver, estas de regulaciones educación acabarán social. llegando, se supone, en un plazo más bien corto de tiempo, pero hasta entonces sí que es verdad que sigue estando el problema presente. Claro. Y es un problema de dinero. Para mí, bajo mi punto de vista, es un problema puramente de dinero. Sí, sí. Nos encantan las grandes compañías que están detrás del videojuego. Entre este programa y el anterior, ¿no? No, el problema no Nos flipan. Hombre, cuando mira, hay comportamientos que no, son... sí, Hay un, Sí, pro- claro, hay, claro, hay un, claro. hay un problema que me parece bastante grave y esto se ha visto en Blizzard. La directora de eSport de Blizzard, que ahora no recuerdo su nombre exactamente, ha dimitido hace poco porque a la persona que le habían puesto a cargo de su sección, digamos, desde Blizzard grande, desde, digamos, Activision, ¿no? Blizzard desde, bueno, Activision Blizzard es la misma, es la misma compañía, pero me refiero desde, digamos, el equipo, es que la junta directiva. Es que lo que ha pasado es que Activision ha ido como quitando puestos de Blizzard y poniendo a gente Gente de que Activision. básicamente son Sí, economistas. que son- exactamente, pues le pusieron a la parte de eSport, le pusieron a un miembro de junta directiva que dijo que no, que el objetivo de Blizzard en eSport era ganar dinero. Claro. No el jugador, sino ganar dinero. Y Eso la, es y la di- y la Activision. dire- y la directora de eSport ha dimitido hace poco y se ha ido de su equipo muchísima gente y al final lo que hace es que pierde calidad tu título. Pero eso también es otro tema, es tema para otro programa. para otro programa. Un programa de economía. Para un podcast de economía. No, pero este sí nos toca, además a mí me fastidia especialmente este tema de la loot box. Pero bueno, volviendo, recogiendo todo el cable que podamos, porque yo creo que me he despistado un poco hablando de esto de las loot boxes. Todos. No deja de ser una cuestión de dinero. Claro. Y una cuestión de, oye, es lo fácil, como tú has dicho antes, Manuel, lo fácil es echarle la culpa al videojuego porque mueve menos dinero del que mueve las armas. Y os voy a decir una cosa, no se le echa la culpa al cine ya porque ya no se puede. Porque ya no se lo cree nadie. Claro. Porque el videojuego ahora mismo es la industria, yo diría que la industria del entretenimiento y de la cultura que más dinero mueve por encima de todas las demás sumadas entre sí. De todas formas- Hace poco vi unas estadísticas, discúlpame, y creo que el dinero que mueve el videojuego es casi 6 veces el dinero que mueve el cine. Joder. Claro, Y el cine mueve muchísimo dinero. claro, claro. Muchísimo dinero. De todas formas, estas acusaciones son cada vez menores en número y luego en alcance, porque ya también nadie se las cree, de todas formas, aunque lo diga Donald Trump, da igual. Pues yo no creo que eso sea. Yo creo que hay eso sea muy un poca cierto. gente, y si se lo cree son personas mayores que no conocen el sector, y hay poca gente que se crea que existe una... Es la gente que vota, el amigo. Ya, Que al efectivamente. final- y mucha gente que... No es comparable, pero por ejemplo las encuestas que nosotros hemos tenido, un 90% de la gente ha opinado que no hay ninguna relación entre violencia y videojuegos, por ejemplo. Sí, pero también es verdad que las redes sociales normalmente no son nada significativas. Ya, por eso le digo que no es comparable, absoluto. Quiero pero, decir- pero ahí está, ¿no? Son seguidores que tenemos, gente como nosotros, Claro. Yo estoy, de nuestras edades. yo estoy convencido de que si lo siguen haciendo es porque la gente se lo sigue creyendo. Yo creo que hay un perfil que sí que se lo cree siempre. Hay un perfil de personas y de eso del público que sí que lo ve y no me extrañaría que más de una familia estas navidades no le comprara hostia, los reyes. Bueno, que no lo comprara. Acabo de pegar. Pon un sí, vídeo. O sea, existen un montón. Que Bueno, no, pues corta todo ese segmento. que no le regalaran un videojuego a sus hijos porque se les haya metido en la cabeza lo que acaban de ver Oye, en la tele. os voy a decir una cosa de todas maneras. Mientras, o siempre y cuando esto sirva de algún modo para concienciar a los padres de un poco con respecto Que al se tema de los informen, ¿no? videojuegos, claro, y que se informen, hoy bien, que no sean actitudes radicales en las que se, digamos, ¿no? que se separe frontalmente al hijo de los videojuegos. Claro. Yo creo que, oye, Yo creo que a los padres la mayoría de las veces les resbala un poco, Bueno, por eso digo que eso mientras decimos, mientras sirva para concienciar, No, pero es que yo he visto padres en los que tú les explicas todo esto y
Da igual, no tanto en cambiar su idea de que los videojuegos son malos como en educar mejor a sus hijos en ese tema. No es lo que tú comentabas antes, no hay tiempo, o si lo hay están cansados porque Ese vienen... interés. Claro, total. Pues sí. Bueno, pues vamos a ver qué opina el quinto elemento de este programa. Me gusta ese nombre. El quinto Oye, mira, elemento. Buena película. Vamos a ver qué opina él. Nos ha hecho un pequeño corte de vídeo. Vamos a meterlo 3 minutitos, 2 y medio. No sé lo que durará exactamente, pero bueno, yo creo que él va a estar bastante de acuerdo con nosotros porque al final es que yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con este tema. Así que vamos a ver qué opina Pablo. Así que lo pongo aquí. Y adelante. Muy buenas. Me encuentro en Londres, os mando un saludo desde aquí. El tema de hoy es la relación, ¿no?, que tienen los videojuegos y la violencia. A mí esto es un tema que me ha pillado un poco de sorpresa ahora mismo. O sea, creo que todo el mundo tenía ya muy claro que esto era un cuento de viejas. Es decir, todo esto tuvo mucho boom en los 90, a principios de los 2000, cuando se relacionaba ciertos desgracias, ¿no?, asesinatos y eventos violentos, ejecutaban personas con deficiencias mentales o con problemas, ¿no? Se las relacionaba porque jugaban a videojuegos. Pero está más que demostrado que el ocio o lo que consuma no afecta a eso. Por supuesto, hay un montón de condiciones más como, bueno, un ambiente abusivo, condiciones mentales, como ya he dicho. Básicamente son desencadenantes mucho más graves para lo que viene a ser un evento violento, ¿no? Como puede ser, pues en el último caso, un tiroteo. A mí me parece que, bueno, como digo, todo esto se dejó atrás, todo esto ya la gente que se dio cuenta de que no tenía ninguna relación. Y últimamente se le está volviendo a llamar la atención sobre el tema, a este asunto. O sea, se está volviendo a relacionar sin ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de pruebas que lo soporten, ¿no? Se está volviendo a relacionar la violencia o ciertos eventos violentos, ciertos tiroteos o reyertas, o como quieras llamarlo, con el consumo de videojuegos violentos. A mí esto me parece rescatar un cuento de viejas, el cuento del coco, ¿no?, del siglo XXI, y básicamente distraer la atención de otras cosas más importantes, como puede ser el control de las armas en Norteamérica, ya que es un factor bastante más importante para este tipo de eventos, porque videojuegos hay mundialmente y solamente Estados Unidos tiene un problema de armas, realmente. Si te pones a comparar números es bastante más obvio. No quiero ponerme el sombrerito sombrerito de papel de plata, ¿no? Decir conspiración, no. Pero sí creo que hay cierto interés político en distraer esa atención. Ya lo que opinan mis compañeros, estoy seguro de que ellos os harán un desarrollo mucho más extenso de todo el tema en el capítulo de hoy. Y nada, un saludo. Bueno, pues aquí está Pablo, que nos ha dado su opinión. Una opinión, bueno, pues al hilo de lo que pensamos todos, ¿no? Al final, que es eso, o sea, el videojuego y la violencia tienen bastante poco que ver. Es una tragedia, es una desgracia, esto que está ocurriendo. Hay que condenarlo siempre, pero también tenemos un poco que defendernos nosotros y defender a la industria porque, oye, es que no tienen relación. Y es que yo vuelvo a hacer hincapié en lo mismo una y otra vez porque es que me parece así, es que somos el último mono, el último que ha llegado y es lo fácil, es echarnos la culpa. Y bueno, gracias Pablo por tu opinión. Y yo creo que con esto, en realidad, podemos ir cerrando el programa de hoy porque es que... Yo espero que si alguien tenía algún atisbo de duda, se le haya quedado resuelta y si no voy yo a encontrarme... Atisbarle la nuca, ¿no? Exactamente. No, sin violencia, por favor. Después. ¿Atisbarle o atizarle? Era un juego de palabras. Vale, soy yo por lo siento. Ya me podéis también. El typo man. Que te tenemos las palabras loquísimo. Pues nada, yo creo que eso podemos terminar aquí. Yo tengo mochilas que recoger. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Y os esperamos, bueno, primero en el stream de esta semana y la semana que viene. ¿Vale? Así que, bien, todo bien, ¿no? ¿Os habéis quedado a gusto? Muy bien. Pues hasta luego. Hasta luego. Gracias.